¿Cuándo parar de comer? La teoría del semáforo la llamo. Tú empiezas en verde, entonces puedes comer. Y según vas comiendo, el semáforo empieza a parpadear, empieza a ponerse en ámbar. Ahí es cuando ya tu cuerpo te está diciendo, creo que estamos saciados. ¿Qué pasa? Que mucha gente come con el semáforo en rojo. Hoy tenemos con nosotros a Lara Ibarra, una de las divulgadoras más top de pérdida de grasa. Con ella aprenderemos sobre cómo tenemos que comer para perder grasa sin pasar hambre, del mejor entrenamiento para tener abdominales todo el año y en definitiva cómo tener un muy buen físico sin que esto suponga entrar en actitudes extremas o pasarlo muy mal. Yo opino desde el punto de vista profesional que la mayoría de nosotros no es necesario que contemos calorías a no ser que tengamos un objetivo más concreto o ya estemos más avanzados en el mundo del entrenamiento. Y ahí es donde viene a ayudarnos el plato de Harvard, que es súper fácil y es para todas las edades. Tiene ciertas adaptaciones, pero el básico es... ¿Se va a pasar hambre sí o sí en un proceso de pérdida de grasa? Pasar hambre como el concepto que tenemos de hacer dieta, estar muerto de hambre, no. ¿Y qué alimentos consideras que son imprescindibles o que siempre tienen que estar ahí? Que hay mucha gente que piensa, gente del gimnasio, el pollo. No hay ningún alimento que sea obligatorio. Yo diría que el entrenamiento es clave. Muchas veces nos enfocamos demasiado en tengo que comer un montón y luego el entrenamiento brilla un poco por su ausencia. O sea, para construir músculo, yo lo he vivido en mis propias carnes, es ese. ¿Cuál crees que es el mejor entrenamiento de abdomen? Pues yo diría... Hombro. Ostras. Pasamos al tren inferior. Glúteo. Seguro que piensas que voy a decir hip thrust y no lo voy a decir. Wow. Porque yo siempre lo he dicho que... Carta sobre la mesa. ¿A qué supermercado va Lara Ibarra? Pues Lara Ibarra va al supermercado que más cerca tiene. Y generalmente es el... Cuando queremos perder grasa, muchas veces parece que está prohibido comer y disfrutar. Pero nuestra invitada de hoy viene a demostrarnos que puedes tener abdominales comiendo normal, disfrutando y teniendo muchos gains. Con todos vosotros, hoy tenemos de invitada a toda una histórica del fitness que está aquí desde que todo era campo y ha creado una reputación basada en la cercanía, en el rigor y en demostrar a todo el mundo que el fitness está al alcance de todos. Con todos vosotros, Lara Ibarra. Joder, muchas gracias. Qué presentación más chula. Muchas gracias. Lara, voy a empezar con el elefante en la habitación, que es, estás increíble. Un verano más, lo has demostrado. Un verano más. Exacto. Y mi pregunta es, ¿cómo lo haces para estar bien todo el año? ¿Qué pueden aprender de ti la gente que nos está viendo para tener buen físico todo el año? Yo diría, y siempre lo comparto con sobre todo mis seguidoras chicas, que cuando mejor físico he tenido es cuando mi foco no ha estado en el físico. Yo he estado yo llevo entrenando 15 años tranquilamente, sin parones, y cuando mi foco ha estado más en el físico, peor ha sido para mí desde el punto de vista psicológico, porque no disfrutas tanto el entrenamiento, porque puede llevar a ciertas obsesiones. Sin embargo, si tu foco lo pones en rendimiento, en salud, en disfrutar, en probar diferentes actividades, te relajas y haces las cosas mejor. O sea que en mi caso es sacar el foco de ahí. Sí que es cierto que mis entrenamientos se estructuran de una forma que el físico se mantiene, es decir, no hago lo que me da la gana. Claro. Hago unos mínimos y mantengo unas bases de entrenamiento, pero siempre con ese componente de diversión y de ahora me enfoco en preparar unas carreras, ahora me enfoco en baile, ahora me enfoco en... Y eso hace que lleve 15 años con una adherencia al ejercicio brutal y también porque es que me encanta entrenar. Hablando de lo que yo creo que es más importante de cara a la pérdida de grasa, que es la comida, ¿cuál es el reparto de macros que utilizas? Pues hace muchísimo tiempo que no cuento calorías, no cuento macros, pero sí que es verdad que dediqué una parte, antes de formarme como dietista y después, de pesar alimentos, de ser consciente de los macronutrientes y micronutrientes que tienen los alimentos, sobre todo para saber yo a ojo si estaba repartiendo bien mis necesidades. Sí que es verdad que a día de hoy no cuento calorías, pero sí que inconscientemente mi ojo sí está hecho. Y yo te diría que sigo el plato de Harvard, no sé si lo conocéis, pero es muy fácil. Me lo has puesto mucho mejor, es decir, ya no es qué macros, sino cómo puede hacerlo la gente que nos está viendo para no tener que pesar la comida, para no tener que medirse los macros. Pues yo opino desde el punto de vista profesional que la mayoría de nosotros no es necesario que contemos calorías a no ser que tengamos un objetivo más concreto o ya estemos más avanzados en el mundo del entrenamiento. Y ahí es donde viene a ayudarnos el plato de Harvard, que es súper fácil y es para todas las edades. Tiene ciertas adaptaciones, pero el básico es, tú tienes tu plato principal, lo divides en dos. Una mitad son de verduras, vegetales, crudos o cocinados, lo mejor es mezclarlo. Y la otra mitad se divide en dos.
un cuarto la proteína y otro cuarto cereales integrales, tubérculos, etc. Y es muy fácil, acompañas con agua y con fruta y tienes una comida, una cena bastante balanceada. ¿Y cómo podemos, claro, porque igual hay gente que come demasiado con eso o se queda con hambre, ¿cómo podemos asegurarnos de que esos escenarios no se dan? Siempre y cuando tu alimentación la bases en alimentos que no tengan etiquetas, que sean frescos, lo más probable es que cumplas con tus requerimientos y con esa saciedad. Sí que es cierto que hay gente que se queda con esa sensación de hambre y demás porque necesita educarse y hacerlo poco a poco. Es decir, no puedes partir de una base de comer mal y de comer lo que te dé la gana a hacerlo perfecto. Siempre yo por lo que abogo es por hacerlo poco a poco, hacer cambios paulatinos y también darse libertades de vez en cuando que te dan como esa libertad. Tranquilidad, ¿no? Tranquilidad, exactamente. Tú has comentado que podría ser que haya que educar a la gente a la hora de comer. ¿A qué te refieres con este entrenamiento? ¿Qué es lo que tiene que distinguir una persona? Sobre todo ser consciente de la base de la que partimos y saber cuál es nuestro objetivo. Es decir, si yo parto de una base en la que no me alimento en absoluto bien, no es lo mismo que si hago más o menos las cosas bien. Una alimentación saludable, tengas el objetivo que tengas, debería basarse en frutas, verduras. O sea, la pirámide de la alimentación está un poco obsoleta, perdón. Sí. Pero porque en la base ponen los cereales, se ha demostrado que tienen que tener mucha más importancia frutas, verduras y alimentos vegetales integrales. Y luego, pues priorizar, en el caso, carnes o pescados frescos, semillas, frutos secos y dejar para momentos puntuales pues los alimentos más procesados. Sí que es cierto que hay procesados saludables, como por ejemplo unos garbanzos en conserva o una tuna natural. Claro. Es que si nos ponemos con la distinción súper nazi, unos garbanzos en conserva, madre mía. Están maravillosos, yo acabo de comerlos hace un rato. O sea, hay procesados y procesados, hay procesados y ultraprocesados. Y todos tienen cabida, es decir, yo, desde mi punto de vista, nunca abogo por una prohibición de nada. O sea, es que ni de un helado una tableta de chocolate, porque sí que es cierto que si te prohíbes, te prescribes. Cuanto más te prohíbes un alimento, más te apetece. Claro. Pero si tienes una relación sana con él, pues te lo tomas puntualmente si estás, yo qué sé, con tus amigos en una cafetería y no pasa absolutamente nada. No forma parte de tu día a día, pero de forma puntual no pasa nada. Buah, qué expresión más poderosa, ¿eh? Si te prohíbes, te prescribes. Me encanta. No es mía, la escuché hace muchos años, no es mía, pero es que me encanta. Y desde que la escuché, tú te prohíbes algo, te apetece más. Pero en lo que sea, en la comida, en lo que sea. Sí. Oye, y hablando de macros, un macronutriente que siempre ha sido un poco el patito feo, antes eran las grasas y ahora de repente son los carbohidratos. Sí. El nuevo patito feo. ¿Qué me dices? ¿Carbohidratos sí, carbohidratos no? Pues yo te diré, respuesta corta, carbohidratos sí. Y el problema de los carbohidratos o la mala interpretación de los carbohidratos es que como tal asociamos los carbohidratos a pasta, pan, arroz y como tal no nos aportan, pues como las proteínas, aminoácidos esenciales o como las grasas, ácidos grasos esenciales. Los carbohidratos no son tan densos nutricionalmente, pero sí calóricamente. Entonces la gente equipara, vale, calorías, si quiero perder grasa me los quito. Pero los carbohidratos deben verse primero como la gasolina del cuerpo. Cuanto más me muevo, más necesito. Claro. Y además, en gente que nos está viendo, que es deportista, que hace ejercicio, los carbohidratos están muy relacionados con el rendimiento. Y por otro lado, no solo hay carbohidratos en el pan, en la pasta y el arroz. Están en la fruta, están en las legumbres, que son alimentos que inherentemente son súper saludables. Claro. Y que además están en su matriz. No es lo mismo el carbohidrato de una galleta que el carbohidrato de una legumbre que está con su fibra, está en su matriz alimentaria. El efecto a nivel del organismo no tiene nada que ver. Entonces, carbohidratos sí, sabiendo elegirlos. Otro macronutriente que viene a estar otra vez cuestionado es la proteína. Sí. Antes no existía nada, de hecho la gente decía que era malo tomar en exceso, luego de repente pasamos a lo contrario, que todo tenía proteína añadido porque a todo el mundo nos faltaba. Ahora parece que aquellas indicaciones más altas de proteína están un poco más cuestionadas por, de hecho, investigadores de nuestra propia casa, Sí. de Fit Generation, que dicen que igual los requerimientos están sobreestimados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué le puedes decir a nuestra audiencia sobre las proteínas? Pues aquí da para un podcast completo, porque además la proteína a mí es un macronutriente que me gusta mucho estudiar y que me ha parecido siempre muy interesante, tanto con respecto a la salud como al rendimiento y a la composición corporal. Partimos de una base, o sea,
es que el tema de la proteína sí que es cierto que sí que hay mucha moda ahora con la proteína y sobre todo en entornos de gimnasio quizás se consume en exceso por los batidos de proteína, porque la gente está como muy obsesionada y piensan que cuanta más proteína, mejor. Es típico del fitness. Sí. Y se ha demostrado que tanta proteína no es necesaria. Es decir, a partir de 2 gramos por kilo de peso corporal no es necesaria. Que no es perjudicial, también se ha visto en los estudios más recientes, pero sí que es cierto que una menor cantidad de proteína puede ser suficiente, sí. Lo que pasa que no es lo mismo dirigirse a los gimbros de gimnasio que se están pasando que a una persona de a pie que si tú le haces una historia clínica, es decir, tú analizas lo que come, pues desayuna una tostada con aceite, come unos macarrones con tomate y cena un yogurcito, como mucho, una pieza de fruta. Entonces, poner el énfasis en la proteína depende a quién se lo estés diciendo. Claro. La evidencia científica nos dice que obviamente la proteína es importante y los aminoácidos esenciales hay que aportarlos. ¿En torno a qué número? Pues yo te diría que en torno al gramo y algo sería algo óptimo, pero la proteína también tenemos que tener en cuenta que tiene un rol saciante. Es decir, muchas veces cuando... Por kilo de peso. Para que la gente, cada vez que tú y yo gramo estamos acostumbrados, por kilo pero... de peso corporal por día. Exacto. A partir de ahí, si nos vamos a 1,5 gramos, pues a lo mejor es interesante porque hay gente que le sacia mucho y en un protocolo de pérdida de grasa es interesante trabajar con el componente de la saciedad. Ese extra de proteína no sería para recuperar o para construir tejido, sería para proporcionar saciedad. ¿Ese exceso es malo? No, se ha visto que no. Entonces, en mi caso, pues la recomendación depende con quién esté hablando. Claro. ¿La proteína es importante? Sí, sobre todo después de entrenar, construye tejido muscular, pero si la gente quiere ganar músculo, es más importante entrenar. Que mucha gente se centra mucho en la alimentación y el entrenamiento se queda muy cojo. Y el entrenamiento es fundamental si me tuviera que quedar con algo para construir masa muscular. No se construye de otra manera. Claro. Es que, de hecho, es llamativo, ¿no? Porque toda la gente está centradísima en la proteína. Sí. Y tú, por ejemplo, que sí que eres una persona que yo creo que es referente en términos de divulgación, tienes un buen físico todo el año, que es algo que la gente quiere, y ni no mira los macronutrientes. No. Es algo importante, ¿no? De destacarlo, yo creo. No los miro, pero como te decía antes, sí que tengo el ojo entrenado. Es decir, claro, yo inconscientemente, mis comidas, mis cenas, mis desayunos son equilibrados en cuanto a mis necesidades. Eso no quiere decir que esté obsesionada o que mida al milímetro, ni muchísimo menos. Y yo me guío muchísimo, que es algo que he trabajado muchos años, con las sensaciones de hambre y de saciedad. Yo creo que eso es algo que no se habla y es muy importante. El estar conforme a tus señales reales de hambre y de saciedad. Cuéntanos un poco esa distinción, que yo creo que es importante que la gente aprenda a distinguirlo. ¿Cuándo parar de comer? Porque pues es un melón. Hay ejercicios muy chulos de mindful eating, que es el comer conscientes, y yo siempre que he leído sobre ellos tengo en mi cabeza, no sé si alguien lo habrá pensado así, pero la teoría del semáforo la llamo. Y es que cuando tú estás comiendo, si empiezas a comer sin hambre, es decir, una ingesta normal, no vienes de comer, vienes de ayunas de 2-3 horas, una ingesta, tú empiezas en verde, entonces puedes comer. Ahora te digo de qué manera, pero la teoría del semáforo es esta. Tú vas comiendo y según vas comiendo, el semáforo empieza a parpadear, empieza a ponerse en ámbar. Ahí es cuando ya tu cuerpo te está diciendo, creo que estamos saciados. Y ahí sería el momento de parar. ¿Qué pasa? Que mucha gente come con el semáforo en rojo y ahí es cuando estás comiendo por encima de tus necesidades. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esas luces del semáforo no las vemos bien. ¿Por qué? Porque comemos viendo la tele, porque comemos discutiendo con alguien, con 1000 preocupaciones, haciendo 1000 cosas a la vez, en la cocina cogiendo 1000 cosas mientras salimos. Claro. Y todo eso hace que las luces del semáforo no las veamos tan bien. Entonces, si tenemos la oportunidad de sentarnos a comer, sobre todo al principio, ir soltando el tenedor de vez en cuando, parecen tonterías, pero es que afectan a tu físico igual que los macronutrientes, igual que el entrenamiento. El hecho de ser consciente de tus necesidades. Y mismamente pensar, oye, ¿tengo hambre o no tengo hambre? Sí. Porque muchas veces el ámbar que dices tú, que a mí también me costó mucho verlo, es en plan, oye, que ya no tengo hambre. Sí. Ya está. Y nos han educado a no dejar nada en el plato. Wow. Y ese es Educación el problema. de posguerra, ¿eh? Sí. No pasa nada, te lo guardas en un tupper y te lo comes más tarde. Ya. Pero sí que es verdad que a mucha gente le cuesta decir hasta aquí. Y es un trabajo que de hecho es chulo, o sea, mola, porque
es importante escucharse y conocerse a uno mismo y es un ejercicio que yo creo que todo el mundo debería hacer y pasamos mucho por alto. Y te llevas una sorpresa, ¿no? Porque yo antes pensaba, ¿cuánto tengo que comer? Soy una persona que come mucho. Y luego cuando de verdad te pones a escuchar lo que necesitas, te das cuenta de que no necesitas comer lo que tú antes comías. Exactamente. Y es una pasada. Bueno, abordando el macronutriente que nos falta, que son las grasas, el expatito feo. Sí. No sigue siendo bastante patito feo todavía, sobre todo entre las mujeres. Vamos justo ahí, exactamente. ¿Las grasas engordan, no engordan? ¿Tenemos que comerlas? Cuéntanos. Pues las grasas son un macronutriente muy olvidado entre la gente que quiere mejorar su físico. En una persona que come normal, no, porque las grasas están presentes en muchos alimentos porque aparte de otras cosas pues son muy palatables, aportan sabor, aportan textura. Sí. Normalmente no son las grasas más saludables las que se utilizan para eso, pero sí que es verdad que cuando una persona enfoca su alimentación en pérdida de grasa o incluso en ganancia de músculo, hay gente que también las grasas como que las deja a un lado. ¿Qué ocurre en las mujeres? Que yo he vivido tanto con pacientes cuando pasaba consulta como en mi propio caso, que las grasas son muy importantes para nuestro sistema hormonal. Si tenemos esa mentalidad de eliminar las grasas, se nota enseguida en nuestro cuerpo. Se nos puede ir la regla, podemos tener un montón de desequilibrios, entonces son muy importantes. Hay grasas y grasas, igual que hay carbohidratos y carbohidratos que comentábamos antes. No es lo mismo la grasa de un aguacate, de unos frutos secos, que de unas patatas fritas. Claro. Grasas sí, pero hay que saber elegirlas. Las grasas que nos aporta la naturaleza son mucho más interesantes que las que nos hace la industria. Grasas trans, grasas saturadas, grasas parcialmente hidrogenadas. Yo creo que una cosa inherente al proceso de pérdida de grasa, por desgracia todavía para mucha gente, es el hambre. Sí. Nuestra invitada de hoy, Lara Ibarra, es una gran profesional y un referente dentro del mundo de la nutrición. Si como ella quieres hacer dietas y vivir del fitness, en Fit Generation tenemos el TSD, el grado superior que te permitirá hacer dietas de forma legal en España. Si quieres más información, tienes un dossier que encontrarás en el enlace tanto del primer comentario como en la descripción. Y ahora sí, seguimos con la entrevista. Voy a preguntártelo directamente para no liar a la gente. ¿Tenemos que pasar hambre o se va a pasar hambre sí o sí en un proceso de pérdida de grasa? Pues teniendo en cuenta que para perder grasa necesitamos situarnos en un proceso de déficit energético, es decir, menos calorías que las que nuestro cuerpo necesita, sí que es posible que suceda esa señal de hambre, porque el cuerpo está detectando que no tiene energía suficiente para mantenerse, entonces te manda señales de hambre. Vale. La leptina tiene su juego, la grelina y demás. ¿Pasar hambre como el concepto que tenemos de hacer dieta, estar muerto de hambre? No. Eso no es necesario y tampoco es interesante ni es saludable. Pero sí que es verdad que cierta hambre sí que se puede pasar, sobre todo si ya estamos cerca de nuestro objetivo. Una persona que tiene un sobrepeso alto, una obesidad, con ciertas y pequeñas modificaciones ya empieza a perder peso y quizá no es consciente de ese hambre. Pero sí que es verdad que a veces sí que se puede pasar cierto hambre. Y ahí entra en juego el reparto o la estrategia nutricional que utilicemos. Se puede hacer un déficit energético de 500 calorías bien y de 500 calorías mal. ¿Por qué? Porque si elegimos alimentos que nutricionalmente sean poco densos y muy calóricos, es decir, alimentos que en poca cantidad nos aporten muchas calorías, nos van a saciar poco. Pero si priorizamos alimentos que calóricamente sean menos densos, pero nutricionalmente sí lo sean, frutas, verduras, legumbres, fibra, todo lo que es ese grupo de alimentos, pues vamos a llevar mejor ese déficit energético. Claro, o sea, una cosa es que tengas momentos de hambre más frecuentes que antes, sí, y otra cosa muy distinta es que el hambre domine tu vida. Exactamente. ¿Cuáles son? Acabas de mencionar que hay algunos alimentos que nos sacian más que otros. Vamos a profundizar un poco en ese punto. ¿Qué alimentos nos sacian más que otros y por qué? Pues los alimentos más saciantes, generalmente, hay excepciones, son los que en mucha cantidad aportan pocas calorías. Son alimentos de baja densidad nutricional, que en una escala suelen ser como de 150 calorías para abajo por cada 100 gramos de alimento. Luego de 150 a 250 son de densidad calórica media y de alta a partir de 250. ¿Significa esto que para perder grasa los de densidad alta no tenemos que tomarlos? No, porque los frutos secos pertenecen a ese grupo, pero sí que hay que introducirlos por las grasas saludables que nos aportan. Sí que es cierto que hay que priorizar los de densidad nutricional bajita. Frutas, verduras, legumbres, los que ya he mencionado un montón de veces. Ahí. Sí. ¿Cuáles dirías que son entonces los peores alimentos
si queremos ganar masa muscular o perder grasa? Pues todos los alimentos que si tú vas al supermercado tienen una etiqueta con 1000 ingredientes, por ejemplo. Si priorizamos esos alimentos con muchos grasas de mala calidad, carbohidratos refinados, azúcares, edulcorantes, un montón de aditivos, esos nos harán un flaco favor, sobre todo a nuestra salud y, por supuesto, pues a nuestro objetivo de pérdida de grasa o de ganancia de músculo. O sea, yo siempre lo uno todo. Me gusta hablar de pérdida de grasa, me gusta hablar de ganancia de músculo, pero siempre de la mano de la salud. Y está demostrado que los alimentos que están más procesados o que tienen más procesamiento industrial son menos interesantes para nuestra salud cardiovascular y de todos los tipos. Entonces, en el supermercado, cuanto menos se acerque el producto a su forma original, generalmente menos saludable es, así como recomendación rápida. Claro, o sea, no es para todos los productos, pero que de forma general nos puede valer. Vale. Obviamente, y lo diré, hay procesados que son saludables, pero cuanto más procesado está, más se nota y menos saludable es por norma general. ¿Y qué alimentos consideras que son imprescindibles o que siempre tienen que estar ahí? Pues partiendo de la base de que no hay ningún alimento que sea obligatorio, que hay mucha gente que piensa, gente del gimnasio, el pollo. No hay ningún alimento que sea obligatorio. Nos podemos recibir los nutrientes de muchas fuentes diferentes, pero obligatorio como tal te diría todos los alimentos que construyan o que nos aporten esos nutrientes esenciales. Carnes y pescados frescos, frutas, verduras, legumbres, semillas, alimentos integrales. Y casualmente, de hecho, la mayoría de los que has comentado creo que tiene una densidad calórica relativamente baja. Sí, claro que sí. Entonces, claro, ahí está un poco, lo estoy hilando con lo que has hecho al principio, podríamos llegar a hacer un plato sin mirar demasiado las cosas, porque si tienes una densidad calórica baja y unos alimentos que no están muy procesados, estarás saciado y comerás pocas calorías. Sí, exactamente. La segunda cosa que yo creo que todo el mundo piensa cuando te ve, bueno, lo he pensado yo, es tu porridge. Mi porridge de avena. Es el porridge espectacular. Cuéntanos por qué lo haces, qué te aporta y cuéntanos cómo se hace también. Pues partiendo de la base que a mí me encanta cocinar y que pienso que la cocina es también algo muy importante a la hora de que nuestro proceso de pérdida de grasa, de ganancia de masa muscular, de ganancia de salud, hay que tenerlo en cuenta porque la cocina nos hace ser también consciente de los alimentos y es un proceso importante dentro de este juego de este engranaje, por así decirlo. Y en el caso del porridge, pues tiene avena, se hace con copos de avena, que es un alimento, es de los cereales o de los hidratos que más me gustan a mí, porque son altos en fibra y de hecho está demostrado que ayudan contra cuando tenemos el colesterol alto, o sea que la avena a mí me gusta mucho. ¿Y cómo se haría? Pues con leche, a ver que recuerden, avena, leche, semillas de chía que me encantan porque son muy versátiles en la cocina y porque cuando están un tiempo en remojo forman unos mucílagos que tiene la chía y hacen como que todo sea más cremosito y al porridge le va genial. Y luego lo podemos hacer tanto caliente en un cazo en el microondas o dejarlo por la noche y al día siguiente ya lo tenemos y se hace solo. Entonces yo digo que es un desayuno que se hace solo, porque se hace durante la noche. Y luego se le puede añadir, pues, por ejemplo, un cacito de proteína, fruta cortada, lo que te apetezca. Vale. Y has mencionado casi todo lo que has dicho hasta ahora, has mencionado muchos alimentos de origen vegetal. Sí. ¿Vale? Entonces mi pregunta ¿es realmente lo vegetal más sano que lo que venga del mundo animal? Está demostrado que el mundo vegetal es cardioprotector y que es muy saludable en muchos niveles. ¿Significa esto que las carnes o pescados o productos de origen animal no lo sean? No, porque hay fuentes de proteína animal que son interesantes y que se pueden consumir sin problema. Pero independientemente de nuestra alimentación, es decir, nuestras elecciones alimentarias, independientemente si seguimos una alimentación vegetariana estricta o volacto-vegetariana o si comemos de todo, partir de una base vegetal es de lo más interesante que podemos hacer para nuestra salud. ¿Y por qué se daría esto? Es decir, igual por lo que has comentado hasta ahora de la matriz alimentaria, la densidad calórica. Y sobre todo porque tienen muchos compuestos saludables para nuestra salud, muchos micronutrientes, muchos minerales, vitaminas que son necesarios para nuestra salud y que solo los encontramos en el mundo vegetal. Claro. También el tema de la fibra, que es muy interesante y muy importante para nuestra microbiota, prevención de cáncer colorectal,
todo, o sea, si ves los estudios, los vegetales siempre salen muy bien parados pues por toda esa matriz alimentaria que es protectora para nosotros. Sin embargo, por ejemplo, productos cárnicos procesados como chorizo, salami y demás, todo lo contrario, más incidencia de cáncer colorectal, incidencia cardiovascular y demás. Entonces, los vegetales nos protegen. Es que sí que hay algunas fuentes que empiezan a sugerir que seguramente las carnes, en mayor o menor medida, porque lo que tú has dicho es un riesgo que podemos asumir, podrían estar asociadas a mayor riesgo de cáncer y que realmente la alimentación más sana posible es aquella basada únicamente en vegetales, ¿no? Sí, yo aquí diría que no es lo mismo porque yo creo que meter todas las carnes en el mismo saco no es lo mismo. No es lo mismo una carne procesada que una carne fresca, no es lo mismo una carne blanca que una carne roja, no es lo mismo una pechuga de pollo fresca que una pechuga de pollo envasada, claro, que una pechuga de pollo que no tenga un alto porcentaje, sea un 55% carne y un montón de aditivos. O sea, como podríamos hacer un espectro. Y luego ya nos vamos a salamis y salchichas. O sea, ya los dejamos fuera. Dentro del mundo cárnico no pondría todo en el mismo saco porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero en términos generales sí que diríamos que el vegetal es más seguro, ¿no? En ese sentido. Sí, sí. En cuanto a la comida real, que es otra moda que hemos tenido hasta hace muy poco y que de hecho sigue muy presente, tú misma lo has mencionado, ¿consideras que es algo que tenemos que seguir a rajatabla o tiene matices? Partiendo de la base que a mí a rajatabla no me gusta nada porque todo lo que es estanco y sí, esto no, esto es bueno, esto malo, a mí no me gusta porque todo tiene matices y pienso que la vida con cierto equilibrio se lleva mejor que con esto sí, esto no, esto es real, esto no es real. Sí que es verdad que el concepto de comida real pues es lo que defendemos muchos profesionales de la nutrición, que es lo que llevo yo hablando. Frutas, verduras, bla, 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 bla. Pero como concepto de real a mí no me gusta porque, bueno, yo partiendo de la base de que vengo de la filología, el concepto de real es que existe, es que está aquí. Real, claro. Es real, no es irreal. Entonces, sí que es verdad que vende muy bien porque es real, pero real es todo. Real también son unas galletas. Claro. Entonces... eso es casi una lucha semántica, ¿eh? Es una lucha semántica a la que a mí me encanta entrar. El concepto sí me gusta, o sea, el trasfondo del tema de la comida real. Pero bueno, aquí habría que ver cada uno cómo lo interpreta. Claro. Que eso también es importante. Y es justo un poco, quiero ir a los matices, es decir, claro, comida real igual es la distinción entre procesada y no procesada. ¿Cuál es el grado de procesamiento que estamos dispuestos a aceptar? Pues ya sé que es complicado, ¿eh? O sea, lo que es estoy pidiendo complicado, es... podríamos a lo mejor ver ejemplos porque un alimento procesado saludable pues son las conservas, como por ejemplo estos garbanzos que hablábamos antes, porque son unos garbanzos que se han cocido, están en agua y sal y están en un bote, están envasados. Claro, es que si seguimos el real fooding a tope, no se puede comer ni eso porque está procesado. Pues partiendo de que la evidencia científica apoya ese tipo de alimentos, y no solo la evidencia científica, sino la lógica y lo que a mí me genera adherencia. Hay muchas personas que por su ritmo de vida no pueden estar haciendo todo desde cero, sería maravilloso, pero llevamos unas vidas muy frenéticas y hay alimentos que nos hacen un favor, como las conservas de pescado, las conservas vegetales. Hay muchísimos vegetales que son cocidos en agua y sal. Obviamente es mejor que te vayas a la huerta de tu abuelo, cojas ese vegetal, sepas de dónde viene y lo cocines en tu casa con todo el amor del mundo, pero no siempre se puede. Entonces, hay ciertos procesados. De hecho, los métodos de conservación no son de ahora. Nuestras abuelas hacían tomate frito y lo hacían de una manera que aguantaba mucho. Exacto. Por ejemplo, el lomo de orza que se hace desde hace muchísimos años, que es conservar la carne en aceite. Es decir, los jamones también son métodos de conservación que se han hecho para facilitarnos la vida y nos llevan acompañando muchos más años de los que pensamos. Entonces, hay ciertas conservas que son maravillosas. Y claro, decirle eso, por ultraprocesado no te podemos tomar. No es un ultraprocesado. Exacto. Por definición no lo es tampoco. Claro. La semántica de nuevo. Es que la vena de filóloga me arde. Ultra no es procesado. Concreto, vale. Sin ese prefijo. Te iba a comentar, ¿cuál es el entrenamiento y la dieta, en términos generales, primero, luego ya iremos a profundizar, de una persona que gana masa muscular y pierde grasa? Buena pregunta. Recomposición corporal. Pues, ¿cuál es el entrenamiento? Pues el entrenamiento que te preserve al menos la masa muscular, es decir, una intensidad suficiente y un estímulo suficiente para todos tus músculos para que si
nuestra dieta la recortamos un poco para no ganar grasa, pues no se vean tan comprometidas a masa muscular. Claro. Suficientes sesiones a la semana de fuerza. ¿Cuántas son, para que la gente lo ubique? Pues la evidencia nos recomienda que mínimo 2, corrígeme si me equivoco, que aquí tú eres más experto que yo, pero 2 buenas sesiones, yo diría, de full body, bien entrenado, nos puede ayudar. Obviamente, pues si son 3 es mejor. Exacto. 2, 3 sesiones de fuerza, yo las incorporaría. Sobre todo porque no se suelen hacer con la intensidad que se hacen en un estudio. Claro. Entonces, 3 sesiones de fuerza, a lo mejor un empuje, una tracción, una pierna, por ejemplo, o full body, full body, full body. Yo metería 1 o 2 sesiones de cardio porque el cardio es algo que a mí me parece interesante meter. Y partiendo de esa base, yo te diría que ahí ya vas bien, con muchos matices que podríamos alargar, pero... Hablamos entre 3 y 5 días de entrenamiento entre fuerza y cardio. Entre fuerza y cardio, yo diría que sería guay. Y en términos de alimentación, pues podríamos irnos a un mantenimiento calórico o incluso un ligero déficit, suavecito, para optimizar esa pérdida de grasa. Si queremos hacer las 2 cosas. Sí que es verdad que si queremos hacer las 2 cosas a la vez, pues el proceso va a ser más lento porque estamos haciendo ese encaje de bolillos de masa muscular y pérdida de grasa. Es más lento, pero sí que es verdad que es más, genera más adherencia, sobre todo en ciertos casos que no te gusta verte o muy pequeño o muy grande, ganar mucha grasa por volúmenes demasiado excesivos. O sea, me parece un protocolo que, a pesar de ser más lento, genera más adherencia en la gente del día a día. Claro. Y de cara a ganar masa muscular, ahora ya me llama la atención lo que has dicho porque me parece súper interesante. ¿Tú recomiendas más esa recomposición más larga o hacer fases de ganancia de masa muscular seguidas de fases de pérdida de grasa? Pues es que depende de cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es ser gigante y ganar mucha masa muscular, sí que una fase de volumen tocha tienes que hacer. Claro. Pero lo que yo me encuentro en el día a día, en la gente que me escucha, en la gente con la que hablo tanto virtualmente como presencialmente, es que queremos estar en forma, tener una cierta masa muscular, pero no ser enormes, no ser profesionales del culturismo, y conforme a la pérdida de grasa, igual una grasa saludable, que se nos vea bien y que estemos bien, pero no una grasa excesivamente baja. Claro. Entonces, los protocolos de déficit o los protocolos de volumen y de déficit, pues serían interesantes. A lo mejor un protocolo de volumen en una persona, un ectomorfo, que le cuesta muchísimo ganar masa muscular, sí que yo ahí le metería calorías y le metería intensidad. Pero serían casos concretos. Y si quiero ganar masa muscular sin que se me acumule demasiado la grasa, que esto es lo que queremos todos, pero no es fácil. Magia. ¿Cómo puedo acertar con que el superávit sea lo suficiente como para ganar masa muscular, pero que no estemos acumulando una cantidad de grasa excesiva? Pues las recomendaciones son, dependiendo del peso en el que estés, no es lo mismo una persona de 90 kilos que de 50 como yo, en torno a las 300-350 calorías. Se ha visto que un superávit ligero ya está bien, no es necesario esa mentalidad de más es mejor, sino mejor es mejor. Vale. Un ligero superávit ya estimula lo suficiente como para esa construcción de masa muscular, porque yo diría que el entrenamiento es clave. Y muchas veces nos enfocamos demasiado en tengo que comer un montón y luego el entrenamiento brilla un poco por su ausencia. O sea, para construir músculo, yo lo he vivido en mis propias carnes, es entrenar. O sea, es que no tiene otra. Has dicho que no tiene que ser excesivo, pero ¿podrías darnos un número o igual es que varía mucho de persona a persona? Sí, en torno a las 350 sobre tu mantenimiento. ¿Al día? Al día. Vale, perfecto. Pues así la gente tiene algo que llevarse a casa. Depende del caso. Aquí ya, chicos, pues depende. Si queréis, tengo un servicio de... No, me preguntáis. Eso es. Vale, y hablando del cardio, que es el otro tipo de entrenamiento que yo creo que sobre todo luce cuando queremos perder grasa, ¿no? ¿Qué tipo de cardio se puede hacer para no perder masa muscular en una fase de pérdida de grasa, pero que ya tenemos cierta masa muscular? Pues además es una pregunta interesante porque ahora está muy de moda el running, la carrera. El entrenamiento híbrido. Sí, a mí me gusta mucho todo lo que es el cardio. Me parece muy divertido y además es un entrenamiento que ha estado mucho tiempo relegado a esto solo sirve para quemar unas cuantas calorías extra, pero si no lo haces, pues recórtalas con la dieta. Y el entrenamiento cardiovascular, tanto a nivel de composición corporal como de salud, yo creo que deberíamos darle la importancia que se merece, porque también hay mucha evidencia científica que
que el entrenamiento cardiovascular, sobre todo ahora se habla mucho del cardio zona 2, que es un cardio de moderada intensidad y demás, Sí. es muy interesante tanto para mejorar tu rendimiento como para mejorar tu salud. A ver, entre tú y yo que también corres, es un coñazo. Es un coñazo Es un para co- tu no, ego. vale. Es un coñazo para tu ego porque tienes que correr Aquí faltando en despacio. mi podcast, pero no, bueno. para tu ego no, para el ego de uno. Ya, no es ya. tuyo. Es la semántica otra vez. No, a Sí, ver, porque es un entrenamiento que tienes que ir... estás pensando en tus Sí, cosas. sí, Eso no es un entrenamiento. ya. Es que sobre todo los que venimos del mundo del gimnasio estamos Sí. acostumbrados a darle caña, a darle fuerte y Sí. es un entrenamiento mental. A mí me costó. A mí me cuesta, ¿eh? Sí. O sea, yo te estoy aquí defendiendo el cardio zona 2 y a mí me cuesta porque soy yo de las que dice, venga, voy a ir corriendo muy rápido y no sé qué y no sé cuántos. Sí. Quiero que se me den las pulsaciones. Bueno, para el que no lo sabe, la zona 2 es esa zona en la que estás corriendo y podrías tirarte corriendo 40 horas para que Quien lo identifiquen. Claro, quien pueda. Tú y yo en zona 2, 2 horas. Suficiente. Mantener una conversación es un cardio suave, que hay gente pues, que lo Eso puede es. hacer. Hay gente que ya en cuanto empieza a trotar ya no está en zona 2. Entonces, pues Claro. se puede hacer en bici, andando rápido, dependiendo de tu condición física. Pero sí que adaptado a cada uno es interesante. Y luego, en el otro lado, el entrenamiento interválico de alta intensidad también tiene sus beneficios, no nos olvidemos del HIIT. Claro. Y de hecho ayuda mucho a preservar esa masa muscular porque son esfuerzos intensos y cortos. Es justo donde quería llegar ahora. ¿Cuánto cardio tengo que hacer si quiero tener un buen físico? Ya no hablamos de perder grasa, sino que, oye, tengo un buen físico, lo quiero mantener, tengo que hacer cardio, ¿cuánto cardio tengo que hacer? Pues es una pregunta muy amplia, porque buen físico para ti a lo mejor no es buen físico para mí. Ya. Pero sí que es verdad que quizá el error que comete la gente que hace demasiado cardio es que falta el entrenamiento de fuerza. La gente que viene del mundo del cardio, que ahora está haciendo mucho cardio, o no hace entrenamiento de fuerza o hace un entrenamiento de fuerza más orientado a la prevención de lesiones, de movilidad, pero no el estímulo suficiente como para que esa masa muscular no se pierda. Entonces, yo te diría, obviamente, si eres un ultrafondista, pues tienes que correr mucho y tienes que asumir que tu físico pues, va a ser más pequeñito. Pero la gente del día a día no me preocuparía por un exceso de cardio, sino por ese, como en la alimentación ocurre, ese efecto desplazamiento. Quizá por hacer 5 sesiones de cardio a la semana estoy desplazando el entrenamiento de fuerza. En alimentación pasa igual. Muchas veces decimos el pan es malo, no es que el pan, por ejemplo, un ejemplo rápido, me desplaza. Yo empiezo a comer pan y luego no tengo hambre para el resto. Efecto Claro. desplazamiento, pues con el cardio puede pasar lo mismo. Y con la fuerza. La gente que entrena mucha fuerza y bueno, el cardio es que ya no me quedan días en la semana. Entonces yo diría que sobre todo priorizar eso. Si quieres hacer cardio, pues el que te apetezca dentro de, pues, obviamente no vas a hacer 3 horas de cardio. Comer lo suficiente porque cuando hacemos entrenamiento cardiovascular las necesidades aumentan un montón. O sea, yo cuando tengo etapas en las que me tomas cardio tengo muchísimo más hambre. Entonces no puedes comer como comías antes, tienes que comer carbohidratos, Ah, aquí etcétera. están. Entran en juego. Claro. Y realmente, ¿qué tipo? Bueno, antes de nada, respóndeme una pregunta que me ha surgido ahora. ¿Cómo podemos combinar correctamente ambos dos, entrenamiento de fuerza y de cardio, para que no se dé ese efecto de desplazamiento? Pues ahí depende, porque el entrenamiento concurrente, que es como se le llama, ¿no? tiene su teoría y obviamente yo no soy una experta, pero te diría que no tengan esas interferencias, es decir, que no tengas una sesión de carrera muy exigente y al día un entrenamiento de pierna. Es decir, Ya. lógica, que los entrenamientos de fuerza y de entrenamiento intenso, de carrera intensa, no estén muy pegados. Sería como lo más importante. O sea, que el criterio sea un poco que tú te encuentres muy bien en ambos tipos de entrenamiento. Sí. Y luego ya hay un tipo de entrenamiento que combina lo mismo en la misma sesión, que es para prepararte el tipo de carreras que estarán ahora muy de moda, tipo Hyrox y demás, que es la carrera comprometida, que es cómo puedo yo gestionar la fatiga del entrenamiento con la carrera. Claro. Pero bueno, que hay muchas cosas y yo podría estar aquí hablando 3 horas de Es eso. complicado, sí. ¿Qué tipo de cardio nos recomendarías? Si queremos eso, somos gente que quiere estar sana, quiere tener masa muscular, quiere perder grasa o tener un porcentaje de graso normal tirando para abajo. ¿Qué tipo de cardio consideras que es el mejor? ¿Tipo en cuanto a si hago carrera, bici o cinta o tipo de entrenamiento cardiovascular? Realmente ambos. Porque, claro, no es lo mismo remar que correr y tampoco es lo mismo hacer un HIIT que un zona 2 50 minutos. Pues yo te diría que la máquina o el tipo que tú hagas sea la que más disfrutes porque al final esto es cuestión de... O sea, no somos atletas, entonces
Hay gente que disfruta más la carrera, hay gente que la carrera, por mucho que pruebe, no le gusta más la bici, le gusta más la máquina de esquí, la máquina de remo. O sea, el tipo de máquina que utilicemos, yo diría que la que más disfrutes. Vale. Y tipo de entrenamiento, yo creo que es interesante tanto ese cardio zona 2, ese cardio zona 2-3 moderado, una vez a la semana, por ejemplo, y otra vez a la semana de intervalos, de algún tipo de intervalos. Intenso, ¿no? Sí. Como que te llevas lo mejor de los dos mundos. Claro. O sea, porque al final es cierto que tener una base es importante, pero si no eres capaz de llegar a intensidades altas, el día que se te escape el autobús, buena suerte. Exacto, exacto. Vale, vayamos con otro tema del que creo que sabes mucho. Abdominales, sobre todo abdominales marcados. ¿Es cierto que se hacen en la cocina? ¿Es cierto que se hacen en la cocina? Sí, porque en la cocina determinamos lo que comemos y lo que comemos influye en si nuestra alimentación se sitúa en un déficit energético, en un mantenimiento, y eso indirectamente o directamente se traduce en la grasa corporal que tenemos. En la cocina es muy importante lo que comemos. También es importante tu genética, la distribución de tu grasa. Hay gente que con un porcentaje de grasa relativamente bajo no se le ven los abdominales porque tienden a acumular en la región abdominal, y gente que con un porcentaje de grasa más altito, justo en la zona abdominal, pues la tienen más despejada, por así decirlo. Claro. Entonces, en cuestión de los abdominales, como todos los músculos, lo que pasa es que los abdominales siempre están ahí en el foco porque es característico. Es lo que se ve. Pues depende mucho. La cocina, lo que comemos, es muy importante porque el porcentaje de grasa hace que se vean más o menos. Claro. Y la distribución de grasa, pues también. ¿Cuál es el peso de la genética, tú crees, en el hecho de que se nos marquen más, se nos marquen menos? Yo diría que bastante. La genética tiene un papel bastante importante, por lo que decía, pero si tienes buena genética, pero comes en exceso y tienes un porcentaje de grasa alto, pues la genética ahí está escondida. Claro. Y también el entrenamiento forma abdominales. O sea, no tu distribución y cómo tienes los abdominales, porque esos son, como has nacido y ya está. Exacto. Pero sí que se pueden entrenar, sí que se pueden ciertamente hipertrofiar, que se marquen más o menos, porque al final son un músculo más con sus particularidades, pero sí que pueden engrosarse como puede engrosarse un bíceps. Es una cosa un poco diferente, pero sí que con cierto tipo de entrenamiento podemos hacer como que sean más notorios. Vamos un poco a ese punto. ¿Cuál crees que es el mejor entrenamiento de abdomen, si queremos tenerlo más marcado? Pues yo diría, tenemos que tener en cuenta que en muchos ejercicios que hacemos en el gimnasio que no son con intención de entrenar abdomen, el abdomen está ahí porque si no nos iríamos al suelo. Correcto. El abdomen estabiliza en una búlgara, el abdomen trabaja incluso en un jalón, en unas dominadas. El abdomen estabiliza en un peso muerto. En el abdomen, si no, nos caeríamos al suelo. En un remo unilateral, el abdomen se nota muchísimo. Es decir, en ciertos ejercicios, también dependiendo cómo trabajes, el abdomen está ahí presente. Y luego, como yo te diría, dos tipos de ejercicios que yo me parece interesante introducir, que serían los ejercicios isométricos, como las planchas y demás, que trabajan la fuerza de forma más profunda, por así decirlo. Y si luego quieres ese componente de hipertrofiar los abdominales, pues incluiría crunches en polea bien ejecutados, porque la gente normalmente no los hace muy bien. Hacer un AC con la columna, un crunch lógico y uno bien hecho, pero de forma muy puntual. Sí que es verdad que, pues eso, en la mayoría de ejercicios el abdomen está ahí, en las planchas, en todo tipo de trabajo isométrico está ahí. Y luego, pues de forma puntual, algún crunch, pero tampoco. Claro, es que haces una distinción, yo creo que muy clara, entre abdominales más orientados a la función y el día a día y aquellos abdominales más orientados a la estética. No puedo separarlo porque para mí va todo junto. Claro, que es más. O sea, yo creo que habría que incorporar los dos. Claro, sí. Vale, muy interesante. Hablemos un poco, ahora que ya tenemos una base sobre cómo perdemos grasa, cómo ganamos masa muscular, de cómo lo haces tú. Porque yo creo que mucha gente le llama la atención cómo lo haces, cómo cocinas, etc. Cartas sobre la mesa. ¿A qué supermercado va Lara Ibarra? Pues Lara Ibarra va al supermercado que más cerca tiene y generalmente es el Mercadona. Pero vamos, que no es por nada, es por proximidad y porque tienen de todo. Intento ir a Mercadona y al mercado, a por frutas, verduras, a la pescadería, pero sí que es verdad que hay veces pues, que lo coges todo allí por rapidez. Por comodidad. Sí. Vale, ¿y cuál es, dirías tú, una compra típica tuya? ¿Qué es lo que te llevas en el carrito? Una compra típica mía, pues me iría directa
a por mi lechuga, mi tomate, mis verduras que me encantan y me ceno todas las noches una ensalada. ¿Y están en la entrada siempre? Sí. Yo me iría directa por mis lechugas, mis tomatitos cherry, mi guacamole, que me encanta de Mercadona. Me Un flipa. buen procesado, ¿ves? Un buen procesado. Exacto. ¿Qué más? Calabacín. O sea, yo aquí te hablo ya de lo que compro yo. Calabacín, porque es un vegetal que te haces una guarnición súper rápido, porque lo haces rodajas y en el microondas tienes una guarnición rapidísima, mi querido calabaondas, que lo conoce mucha gente ya. Calabacín al microondas. Ya. Luego fruta, pues dependiendo de la temporada, sí que me gusta comprar producto de temporada. En verano, pues melón, sandía, melocotones, albaricoques. La fruta de verano, ¿eh? La fruta de verano es la mejor. Sí. En invierno está la cosa más complicada, porque las manzanas, las peras, no me apasionan tanto, A mí tampoco. pero bueno. Sí que es verdad que en invierno hay kakis y los kakis me encantan. Y son muy interesantes. Las fresas. Sí. ¿Qué más? Luego me iría, por ejemplo, a la zona de pescados, ya sea en Mercadona o la pescadería, y me gusta mucho la dorada y la lubina. Me encanta. ¿Qué más? Estoy recorriendo mentalmente los pasillos. Sí, no, adelante, por favor. Bueno, de la frutería y cosas de verdura cogería patatas, que también las uso mucho. Y si no, boniatos. ¿Qué más? Las carnes de Mercadona no me encantan, la verdad. Ahí no compro carne. No soy muy de carne, la verdad. Como mucho algún contramuslo, algo así. Luego, huevos. Sí que es verdad que los huevos en Mercadona no hay ecológicos y los compro en otro sitio. Intento que sean ecológicos porque son más interesantes. ¿Qué más? Conservas. Alguna conserva de caballa. ¿Me estoy enrollando mucho? No, adelante. No. Es que estoy repasando los pasillos. Lo que te iba a preguntar es, no sé, ¿cae en el carro alguna Oreo, sabes? Es que no soy muy de dulce, pero sí que a lo mejor unas patatuelas, unas patatillas. Vale, aquí está. Soy de salado, sí. Luego, si seguimos a la izquierda tenemos el pan. A mí el pan me encanta. A mí también. Entonces, pues, la verdad que el que me apetece, blanco, integral, el que me va llamando la atención, cojo un pan grande, lo corto en trocitos y lo meto al congelador, así tengo pan siempre y no se me pone malo. ¿Qué más? En cereales, la verdad que no soy muy de cereales y ya está, más o menos, no sé. No, está muy bien. Sí, la gente pues ubica un poco cómo y lo aguacates, haces tú. compro aguacates. Después de guacamole. Me encanta. Muy bien. En cuanto al entrenamiento, ¿cómo es una semana de entrenamiento típica tuya? Pues depende de la temporada, porque ahora estoy preparando una carrera, entonces estoy entrenando de forma específica. Pero si no estoy preparando nada, pues bastantes sesiones de fuerza, porque me gusta mucho entrenar en el gimnasio. Entrenaré fuerza cuando no estoy muy enfocada en el cardio, pues 5 veces a la semana. Y si no, 3 y otras 3 sesiones de cardio, diferentes tipos de carrera, skier, porque estoy preparando una Hyrox y hay que meterle mucha caña. O sea, 3 y 3. 3 y 3, sí. Cuando estoy a tope, 6 veces a la semana sería top. Pero sí que es verdad que hay semanas que aunque me esté preparando, pues la vida es la vida y no me da. Y de cara al Hyrox, que esas semanas que vas más difícil, ¿qué priorizas más? ¿El cardio o la fuerza? Pues es complicado porque para ser bueno en Hyrox hay que ser muy bueno en cardio, pero yo considero que es muy importante la fuerza. Entonces, la verdad que la fuerza, a pesar de que luego a largo plazo en un Hyrox no me va a ir tan bien, pero lo hago por divertirme, o sea, no quiero competir contra nadie. Claro, te gusta siempre mucho la tiro a fuerza. Priorizar la fuerza, porque siempre después de la fuerza se puede hacer un poquito de cardio. Y además soy una persona muy activa, me voy a andar todos los días. Qué guay. Entonces el componente cardiovascular ahí está siempre, más o menos intenso, pero ahí está. Y en cuanto a los ejercicios de gimnasio, ¿cuáles son los que sueles hacer? ¿Cuáles son los que consideras que son mejores si queremos ganar masa muscular? Pues a mí me gustan mucho los ejercicios multiarticulares y básicos. Me gusta la sentadilla, me gusta la zancada, me gusta el hip thrust, me gustan mucho las flexiones más que el press de banca, me gustan las dominadas. Ese es el disco recopilatorio de clásicos, ¿eh? Sí. Es que yo creo que al final, cuanto más básico sea todo, más fácil es. Puedes enrevesar mucho los ejercicios y a veces es divertido, sobre todo cuando llevas muchos años entrenando, probar ejercicios nuevos a mí me encanta porque me divierte. Pero como recomendación general yo te diría pues patrones de empujes, de tracciones y de pierna, lo más sencillo y lo más completo. Y dentro de toda la gama que hay, ¿qué criterio utilizas para determinar que uno igual te parece más interesante que otro? Pues siempre que haya tantos empujes como tracciones como ejercicio de pierna, es decir, que haya equilibrio y luego pues depende si quiero desarrollar más
una zona, otra. Sí que es verdad pues, que últimamente me da un poco igual si desarrollo un poco más la espalda, el glúteo y demás. Entonces, la verdad que voy según gustos. Me apetece tirar en sentadilla, tiro. Me apetece Claro. peso muerto, tiro. ¿Cambia un poco la cosa de ganancia de masa muscular a pérdida de grasa? Sinceramente, para mí no. Soy muy básica en ese sentido. Sí que cuando a lo mejor haces un periodo de déficit, que no suelo hacer ni déficit ni volumen hace mucho tiempo, pero en Maldita déficit seas. estás un poquito más débil, entonces el entrenamiento pues no puedes meterle tanta caña y ya el cuerpo te dice hasta aquí hemos llegado. Entonces hago un poquito menos de series, trabajo menos pesado, repeticiones un poquito más altas y cuando tengo energía pues aprovecho. Le das caña, ¿no? Sí. Qué bueno. Es que me encanta entrenar. Sí, no, se conoce Me que sí. encanta. Está claro. Yendo músculo por músculo, vamos a comentar tus ejercicios favoritos, ¿vale? Venga. Empezamos Esto por, bueno, uno que yo creo que no va a ser fácil, pero que me gusta, el pecho, el pectoral. Flexiones. Sí, ¿eh? Lo tengo clarísimo. O sea, ni un press con mancuernas, ni flexiones. Pecho, ¿eh? flexiones. Para mí, como para la higiene de mis hombros, las flexiones me encantan. El press de banca, no tanto. El press de banca, a mí me gusta mucho hacerlo. De hecho, yo hace muchos años me planteé competir en una competición de press de banca. ¡Ostras! Porque se me daba muy bien. Yo ya estaba con mis 60 kilitos y dije, ¡Ostras! oye, Está bien, hace ¿eh? bastantes años. Pero sí que es verdad que mis hombros son un poquito... y este hombro me sufre y en el press de banca pues no es que me vaya muy bien. Sin embargo, Claro. con las flexiones puedo además progresar mucho en ellas porque me pongo discos en la espalda y me va genial. Y me ¡Ostras! parecen muy divertidas. Además, trabajas core. Me encantan las flexiones. ¿Cuántas has llegado a hacer? ¿Sin peso en la espalda? Bastantes. No sé, no las he medido, pero no lo sé. No voy a decirte un número porque si luego no las hago. Venga, ya, luego, no me si puedes- quieres, no me probamos puedes aquí. dejar- 1, 2, 3. Es que no me puedes dejar así. O sea, decir que Al haces final de bastantes este y podcast, si quieres, lo probamos y lo insertamos aquí. queda grabado. Lo probamos, pero al final, que si no sudo. Vale. Venga, Está bien. insertamos vídeo. Dorsal. Dorsal, dominadas. Ostras, es que eres el disco recopilatorio de... Sí, 40 años de gimnasio. Joder. Que no míos, yo no tengo 40 años. No. Sí, las dominadas me gustan mucho. Además, siempre me han supuesto un reto porque me costó mucho conseguirlas, entonces les tengo mucho cariño. Porque una vez las Ostras. consigues, dices, ¿Cuál fue el paso de cara? O sea, ¿cómo conseguiste llegar a hacerlas? Porque es un reto al que se enfrentan muchas chicas. la mayoría. Pues en mi caso, el ejercicio que yo te diría que fue clave fueron las dominadas negativas. O sea, el trabajar la fase excéntrica, Eso es. te diría que más que jalones, porque yo tiraba mucho en jalones, mucho, y en las dominadas, o sea, yo me llegué a plantear que yo biomecánicamente no era capaz de hacer una dominada. Digo, es que estoy mal hecha. Ostras. Te lo Ya. juro, ¿eh? Pero claro, luego piensas, Lara, estás haciendo jalones. Es Claro. el mismo movimiento. Pero yo digo, es que no puedo, es que yo soñaba. Yo tenía sueños que conseguía hacer dominadas. Pues lo conseguiste, ¿no? Lo conseguí. ¿Cuánto tardaste desde que empezaste hasta que salió? Pues es que cuando empecé, pues que no sabía cómo hacerlo, entonces pasó mucho tiempo, pero de que me puse en serio a lo mejor 3 mesecillos. Ostras. Te diría. ¿Y eso te parece mucho tiempo? Desde que te pones en serio hasta que la consigues, pero ha habido muchos errores atrás. Pues yo he o sea, conocido muchos chicas que años, han estado ¿eh? 2 años, ¿eh? No, sí, o sea, yo sí tengo en cuenta, desde que quise empezar a hacerlas hasta que la conseguí, sí que pueden pasar años. Ah, vale, pero vale. si lo haces bien, cuando ya sigues un entrenamiento orientado, pues ya sí que Vale, menos vale, tiempo. vale. Porque yo ya tiraba mucho en jalón. Sí, mi problema era, pues no sé cuál era, la verdad. No sé cuál era. Hombro. Hombro, press militar. Ostras. Aunque las elevaciones laterales, Es que el pensaba gimbro me que ibas a llevo decir- dentro me claro, dice siguiendo elevaciones el disco, laterales. tocaba elevaciones. Pero yo te sorprendo. Sí. Press militar. O sea, teniendo en cuenta también la función de un press militar, supera unas elevaciones laterales. Claro, o sea, es cierto que no tienes tanto estímulo para la parte lateral, pero es cierto que igual es un press que siempre es más interesante, Sí. más completo. De hecho, yo ayer estaba haciendo wall balls, que es empujar el balón hacia arriba, es un press militar, Sí. y tenía que hacer un montón. Tenía los hombros, que digo yo, o sea, A sí. sacarnos fotos. Sí. No, la verdad que me fui a mi casa a morirme porque estaba destrozada. Pero sí, un press militar con mancuerna. Pasamos al tren inferior, glúteo. Pues seguro que piensas que voy a decir hip thrust y no Sí. lo voy a decir. Wow. Porque yo siempre lo he dicho que la sensación que tengo con una zancada hacia atrás con barra al día siguiente y en el mismo día que entreno, o sea, esto es cero ciencia, o sea, es mi percepción. Aunque bueno, ahora digo una cosa. La sensación que tengo con una zancada no la tengo con un hip thrust. Bueno, sí que es ciencia, porque es lo que se ha demostrado, que al final el estiramiento del glúteo Sí.
compensa el Sí. hecho de que igual no tiene tanto brazo de momento. Entonces, sí que tiene su cosa, sí. Sí, es que justo cuando te estaba diciendo que no es ciencia, mi cabeza me decía sí, porque escuché a Brett Contreras Ajá. que decía, yo recomiendo el hip thrust porque se puede progresar mucho en él y porque la zancada fatiga mucho como para priorizarla. Exacto. Pero hablaba de que la zancada, o sea, es que yo lo he vivido en mis propias carnes. Yo sí me quedo con unos con zancada. A mí también las sensaciones siempre son... Hombre, ya sabemos que las acciones, tú lo has dicho antes, no representan Sí. resultados. Sí. Pero es verdad que las sensaciones que a mí me daba la sentadilla búlgara, que es un tipo de zancada Sí. final, a nivel de glúteo es una locura. Sí. Porque Que no hay que estiramiento, basarse en supongo. agujetas, pero las agujetas de la zancada Correcto. con barra siempre aseguradas. Agujetas no es Sí. sinónimo de resultado, pero Cuádriceps. es que no quiero ir por lo básico, por la sentadilla. No, pero dilo, no pasa una prensa pendular. Me gusta mucho. Muy diferente. Sí, no la hay en casi ningún gimnasio, pero es muy guay la prensa pendular. Es verdad, es difícil de encontrar. Yo lo he visto en España solo en 2. Sí, en muy que yo poquitos. conozca. Sí. Isquios. Isquios, peso muerto. Peso Wow. muerto, pierna rígida, me bueno. gusta. Gemelo. Nada, es broma. Pues te pones en un escaloncito y en la multipower subes en un step. En Muy la estable. multipower o en un... Me gusta. Nos faltan 2. Tríceps. Tríceps. Tríceps por encima de la cabeza, en polea. Me gusta bastante. Y En la katana. el press francés también me gusta. Bíceps. Bíceps. Cool de bíceps. Me gusta. Normalito. Tienes básicos, pero con cositas que se salen. Es interesante. Muy bien. Me gusta. En barraceta también me gusta. Pero bueno, yo llevo sin hacer bíceps en barraceta Ya. bastante tiempo. ¿Tomas suplementación? Poquita, pero sí. Cuéntanos un poco qué es lo que tomas, qué es lo que recomiendas. Pues tomo lo que recomiendo, básicamente. Proteína en polvo, en mi caso de soja, porque me sienta mucho mejor. Y la tomo todos los días, religiosamente, con kéfir, porque me Te flipa el encanta. kéfir. Kéfir, proteína de soja, chía y muesli. Ostras. Wow. Mi posentreno del alma. Y si no entreno, también. Es que de hecho te iba a preguntar justo cuál consideras que son recetas útiles para esa gente que no tiene mucho tiempo. Pues ¿Qué nos esa, podrías por ejemplo. recomendar? O sea, yo el kéfir tardo en hacerlo 30 segundos, un minuto. Cojo medio kéfir de los de bote grande, Sí. un chorrito de leche, dependiendo de si lo quiero más o menos líquido, porque dependiendo del kéfir es más o menos líquido, una cucharada de semillas de chía, lo dejo ahí un rato, o si no, pues no lo dejo rato, la verdad. Una cucharadita de proteína y luego un muesli que tenga buenos ingredientes, que no tenga mucho azúcar, Vale. tiquití y tucutú. Con eso tenemos. Joder, con la filóloga. Tenemos Onomatopeyas. una buena merienda, pero almuerzo merienda, pero por ejemplo, una comida principal como podría ser una comida, una cena, ¿qué me recomendarías? Una comida principal. Que se sin haga tiempo, rápido, eso, sin tiempo. Te puedes pillar unas verduras congeladas de estas que son pimiento rojo y pimiento verde en trocitos pequeñitos, con cebolla, y lo haces en una sartén que se hacen un pispas. Ujú, Y mientras tanto cortas un poco de pollo, ujú. pechuga por ejemplo, se hace bastante rápido también si lo cortas pequeñito, y te haces unas fajitas muy Ostras. rápidas. Compra Y la si lo fajita quieres y ya hacer está. extra rápido, el pollo en vez de cocinarlo, coges el que viene ya hecho en trocitos, que es 99% pollo. Ostras, qué bueno. Más rápido. Y si más rápido aún porque no quieres cocinar, pues lechuga, tomate, todo en crudo. Joder, qué bueno. Y si más rápido, pues ayuno. Vale, antes has comentado que ahora ya no pesas y no mides lo que comes porque tienes mucho ojo hecho. ¿Cómo hacemos ojo? ¿Cómo le puedes decir a alguien, oye, si haces esto X tiempo, al final no vas a tener que pesar la comida? Pues yo hablo en base a mi experiencia y la experiencia de gente a la que he llevado o con la que he hablado, y es estar una etapa pesando alimentos. Ujú. Si no te genera incomodidad, porque sí que es verdad que hay gente pues, que no le gusta porque pueda tener algún cierto tipo de trastorno en la conducta alimentaria, que ahí ya habría que abordarlo aparte, pero una persona que no le genere incomodidad pesar alimentos, sí que me parece incluso hasta divertido. Pasar una etapa, si te interesa el mundo de la nutrición, pasar una etapa pesando, sabiendo lo que son 100 gramos de los alimentos principales que nos aportan, hacerte como una base de datos de los alimentos que consumes en tu día a día, que al final no son tantos. Al final Claro. todos consumimos más o menos los mismos 15, 20 alimentos. Pasar un tiempo pesando los alimentos y, si quieres, viendo si tu cuerpo varía o no,
también te ayuda a determinar tu mantenimiento. Si pesas los alimentos que comes durante el día y tu peso se mantiene, pues tienes tu gasto de mantenimiento. Claro. Y luego ya el ojo se te hace. O sea, digamos que es un poco testear Sí. y viendo los datos que van emergiendo. Es decir, Sí. tú pruebas una cosa, ves cómo fluctúa tu peso y en base a eso ajustas. Sí. Vale, y como dietista que eres, ¿qué diferencia ves de la dieta de una persona experimentada entrenando y una persona principiante entrenando? Pues es difícil porque hay casos muy diferentes, pero generalmente una persona que entrena es más consciente de lo que come y le da importancia a la alimentación. Cuanto más entrenas, más importancia le das a la alimentación, no solo por el físico, sino porque sientes cómo te ayuda con el rendimiento. Claro. O sea, seguramente nos ha pasado a todos de estar una semana de vacaciones comiendo de aquella manera y es que luego no rindes, no te puedes mover. O sea, la Te encuentras mal. alimentación Sí. es... o sea, juega un papel súper importante en cómo nos encontramos, ya no solo entrenando, sino en nuestro día a día, en nuestro descanso, en nuestra salud mental, en cómo nos sentimos, en nuestra energía. Entonces, cuanto más entrenamos, generalmente más conscientes somos de la importancia de la alimentación. ¿Y entre chicos y chicas, más o menos? ¿Tú consideras que tiene que haber algo o...? Teóricamente no, pero sí que es verdad que los comportamientos generalmente entre chicos y chicas son diferentes. Porque a un chico no le importa tanto, por ejemplo, hacer una fase de volumen, lo que hablamos antes, sin embargo a una chica también por esa presión social que tenemos muchas veces de estar siempre bien. Imposible tener un poco de grasa. Imposible porque ya la has liado, algo estás haciendo mal. Sí que cambian ciertos patrones alimentarios y como que tenemos más tendencia a restringirnos. Sobre todo las chicas que puedan tener tendencia a ganar peso. Entonces, sí que puedo observar ciertos patrones de no, yo esto no puedo, él no puedo. Sí que puede verse, luego hay chicos y chicas pues que cambia la cosa, pero es lo que he podido observar. ¿Consideras interesante hacer batch cooking? Para ciertos casos, sí. Sobre todo si estás todo el día fuera de casa, si te pasa lo típico de, mira, es que no soy capaz de comer sano porque no tengo tiempo, dedicar un tiempo el domingo a hacerte cosas y congelar es muy interesante. Yo, de hecho, no hago batch cooking, pero sí que hay ciertas preparaciones que las hago en forma de batch cooking. Yo Lo si me que hago has hecho del pan, por ejemplo. Por ejemplo, o si me hago un caldo de verduras y pollo, tipo el cocido de toda la vida, que lo hago a mi manera, con garbanzos y demás, pues lo hago para 4 o 5 raciones y lo congelo. Y me viene de bien para los días de mucho trabajo, lo saco el día anterior y comida hecha. ¿Y cómo harías tú? Imagínate, ponte en la piel de alguien que no es dietista, sino que, oye, pues una persona normal, que entrena, que come, etcétera. ¿Cómo harías el batch cooking? Pues depende mucho, porque, por ejemplo, hay que tener en cuenta... es que tiene tela. Es que hay alimentos que, por ejemplo, no se pueden congelar. Si haces cosas con patata, no las puedes congelar. Pero bueno, la patata, si la congelas, luego está mala. Está mala. Las cosas con patata mejor no congelarlas. Si haces unas lentejas sin patata. Vale. Si la patata, si la congelas, luego queda como muy acartonada. Pero no es mala para la salud. No, no es mala. Bueno, no. De hecho, la patata, bueno, es que me voy a enrollar. La patata, cuando la enfrías, o sea, cuando la cocinas y la enfrías, genera almidón resistente, que es muy interesante para tu microbiota. Oye, pues hemos pasado de qué miedo me la he comido a, vale, menos genial. mal. Microbiota salvo. Pues te puedes hacer desde unas lentejas con verduras que te haces en una olla en un pispás y las puedes congelar. Hasta pollo, hasta... Es que te puedes hacer muchas cosas. Pescado al horno, purés de verduras, ideas pueden ser un montón. Las fajitas que te he dicho también se pueden congelar, de carne, o sea, de pollo y verduras. Muchas ideas. Pronto pasaremos a hablar un poco de ti, ¿vale? De la persona que hay detrás del personaje que somos todos en redes. Pero antes hay una cosa que yo creo que hoy en día es una de las grandes lacras que sufrimos en las sociedades occidentales, que es el descanso, el sueño. Sí, total. Hay mucha gente, según los datos, que no duerme lo que tiene que dormir. ¿Cómo podemos ayudar a esta gente desde la nutrición? Pues sí que es verdad que el descanso es uno de los problemas que la mayoría de gente tiene. O sea, hay poca gente que te diga descanso bien. O sea, es la prevalencia de mal descanso, y diría que es súper alta. Partiendo de la nutrición, pues ahí, obviamente, si comemos saludable, pues vamos a descansar mejor porque nuestras digestiones van a ser mejores. Desde el punto de vista de la cronobiología, que es la ciencia que estudia el comportamiento o
el organismo desde las diferentes horas del día, Vale. pues una cena copiosa no es bueno porque ralentiza toda tu digestión y hace que descanses peor. Aunque tú te duermas, no vas a descansar mejor. Vale. Entonces, una cena que no sea muy copiosa, que no esté muy cerca de la hora de la cama. Si te vas a acostar a las 11, que cenes al menos a las 9. Evitar estimulantes a partir de la hora de comer. Hay gente que abusa muchísimo de los estimulantes, del café, de los preentrenos, muchísimo. Entonces, a partir de la hora de comer, lo suyo es no consumirlos, a pesar de que tú sientas que no te afectan. Claro. Porque afectan, tardan mucho en aclararse. Claro. O sea, realmente creo que la prevalencia de la cafeína en sangre está hasta 6, 7, 6, 8 7 horas. y 8 horas, sí. Y después si de hay esto. comida de por medio Más o todavía. sensibilidad, yo, por ejemplo, si me tomo un café a las 4 de la tarde, me cuesta dormir. Claro, hay diferentes sensibilidades también Sí. dependiendo de la persona. Sí, también te puedes adaptar a la cafeína, porque te adaptas que da gusto, cada Sí, vez eso sí es necesitas verdad, más. sí. Entonces, también sería interesante que la gente haga un reset de cafeína. ¿Qué más? El magnesio es un suplemento que mejora mucho el descanso. El magnesio lo podemos encontrar en alimentos, pero la prevalencia de déficit de magnesio por el tipo de dieta que solemos llevar pues puede quedar corto. Entonces, el suplemento de bisglicinato de magnesio ayuda. Con la cena lo puedes tomar y va bastante bien. Luego, también se habla de la ashwagandha, pero bueno, tiene sus pros y sus contras. ¿Hay algún alimento que debamos evitar en particular de cara al descanso? O... Alimentos muy grasos, porque todo alimento que vaya acompañado de mucha grasa ralentiza que se abra el estómago para que siga la digestión. Vale. Entonces, una cena muy alta en grasas, aunque sean saludables, puede hacer que tu digestión sea más lenta, porque la grasa, eso, ralentiza la digestión, que en parte es bueno para otras cosas, para tu saciedad, para no tener hambre tan pronto, pero en una cena, si eres esas personas que tiene reflujo, que le sube la comida, una cena más bajita en grasas sí que sería recomendable. Lara, pasemos a hablar un poco de ti, de cómo ha sido tu carrera hasta ahora. Lo primero y más llamativo, ¿cómo es emprender con tu pareja? ¿Que eres de las pocas personas que se ha atrevido en esa aventura? Cuéntame. Pues emprender con tu pareja puede ser súper fructífero si te organizas bien y obviamente si sabes elegir a tu pareja, porque trabajar en familia en general puede ser muy bueno porque hay mucha confianza, porque te ayuda, o sea, tu pareja, tu familia te ayuda como la que más, pero sí que es verdad que también con la confianza puede surgir pues muchas chispas y hay muchos casos de muchas empresas que son familiares o que son de empresas que acaban mal. Pero en mi caso, el tener apoyo de mi pareja, o sea, es fundamental. Detrás de muchos vídeos, detrás de muchas ideas, estamos ahí los dos dándole palique, porque aunque muchas veces yo sea la cara visible, en muchas de las decisiones, en muchas de las cosas, pues está él detrás y muchas veces delante. Hombre, es que de hecho la alineación que tenéis es máxima porque al final estáis todo el día juntos y tenéis los mismos intereses. Sí, es verdad. La cosa buena está ahí. Vale, hablemos de tu aplicación. Dime un poco qué consiste, para quién es, por qué decides hacerla. Pues mi aplicación, que uniendo con la pregunta anterior es de mi pareja y mía, que él es entrenador, pues surge de la necesidad primero de asesorar, porque tanto él como yo venimos del asesoramiento presencial, tanto yo en consulta clínica de estas de toda la vida con bata, como él en un centro de entrenamiento, pues de pasar al asesoramiento online y tenerlo todo organizado. O sea, esa fue como la base. Pero luego nos dimos cuenta de que por ciertos motivos pues, de la gente no puede contratar un asesoramiento personalizado por los costes que eso lleva, porque es algo muy personalizado que requiere muchas horas, entonces el coste es elevado para muchas personas. Y dijimos, ¿de qué manera podemos unir el asesoramiento a un entrenamiento general? No nos gusta un entrenamiento general de para todo el mundo una cosa porque quizás es demasiado y para eso están nuestros vídeos en YouTube o en otras redes sociales, pero el asesoramiento uno a uno, pues yo tengo que verte a ti, analizar tu caso, estimar si tienes patologías, es una cosa que lleva tiempo. Entonces surgió la aplicación de unir esos dos mundos y tener entrenamientos para la gente que entrena en casa de una manera, para la gente que entrena en el gimnasio de otra, si tienes más o menos disponibilidad de tiempo, si quieres progresar de qué manera, explicamos un poco la sobrecarga progresiva de forma sencilla. Y en cuanto a la alimentación, igual, yo me enfrenté al problema de cómo le pongo una dieta a todo el mundo, es imposible. Claro. Pero cómo hago que sea personalizada para cada persona, es imposible. Entonces establecimos
una serie de protocolos divididos por el aporte energético de cada menú mensual y cómo sabe la persona qué calorías necesita, pues hay una serie de pasos que son 3 pasos muy fáciles que te ayudan a estimar un poco tus necesidades. Entonces, qué interesante. el club mío está a caballo entre lo personalizado y lo general, entonces es personalizable. No es personalizado como un asesoramiento de yo contrato a un entrenador que también ofrecemos ese servicio y me dice qué hago conforme a mi caso, pero sí que tengo ciertas adaptaciones a mi caso. Claro, o sea, realmente es como si tuviesen un plan que haciendo un pequeño trabajo pueden conseguir un plan perfecto para ellos, que a la vez te consigue algo que necesitas sin que sea excesivo. Es asequible. Y si necesitas de verdad algo que alguien esté encima, también tenéis ese upsell. Exactamente. Qué interesante. O sea, yo creo que os habéis enfrentado a un problema de una forma muy, muy inteligente. Porque, claro, la alternativa es tener que empezar a invertir en tecnología y que alguien pues, te meta pues un algoritmo dentro de la aplicación. Claro, es que en nuestro caso no queríamos caer ahí porque, jolín, somos personas muy formadas que nos gusta mucho nuestra profesión, entonces siempre defendemos ese concepto de artesanía dentro de que es un mundo digital y yo en los vídeos también me pasa, no me gusta el contenido masivo, me gusta el contenido más artesanal. Pues con los menús igual, todas las recetas no las hace una IA y mira que podría hacerme recetas, son recetas que hago yo en casa, que hago fotos. Con los entrenamientos igual, son entrenamientos que se diseñan de principio a fin, que testeamos nosotros, que probamos, esto sí, esto no, los ejercicios los grabamos nosotros, entonces tiene ese componente personal de un entrenador y una dietista que hace mensualmente las planificaciones. Es muy interesante porque yo estoy viendo mucho en el... Bueno, ahora que ya estoy enseñando a gente a ser entrenadores y tal, a gente que se está enfrentando a problemas y no sabe cómo hacerlo. Pues lo que dices tú, oye, pues quiero dar un servicio que sea más asequible, pero no quiero ser una tecnológica, porque en el momento en el que te pones a desarrollar una aplicación y te metes a hacer algoritmos y tal, eres una empresa tecnológica. Sí. Y creo que habéis encontrado un filón súper, súper interesante porque habéis dado una solución que no es tecnológica y habéis salido del paso perfecto. Sí, después de muchas vueltas y muchas conversaciones. Sí, no es fácil. Pablito y yo. Habéis decidido, bueno, no abandonar, pero sí dejar en un segundo plano ese asesoramiento 1 a 1 que ahora está súper de moda. ¿Por qué tomáis esa decisión? ¿Consideráis que no es una buena vía de negocio? Pues actualmente el asesoramiento de entrenamiento sí que está abierto. Por la parte de todo el área de entrenamiento sí tenemos el asesoramiento muy limitado y de forma muy puntual porque el asesoramiento presencial no lo buscamos para escalar el negocio, sino para ayudar realmente a casos particulares, a ciertas patologías, a ciertos casos que de verdad lo necesitan o por rendimiento. Sin embargo, el apartado nutricional ahora mismo está cerrado. ¿Por qué? Porque yo estoy dedicada a la creación de contenido y no me da la vida. Y delegar el trabajo en otros profesionales para mí es muy costoso, porque es difícil encontrar gente que se alinee con tu forma de trabajar. Y que haga lo que es difícil, quieres. sí, Eso es. Es difícil. A mí me cuesta delegar bastante. Entonces, de momento está cerrado porque yo estoy centrada en la divulgación. Y es un poco de lo que quiero hablar porque eres una persona que lleva muy activa en YouTube y con buenos resultados mucho tiempo. Sí. ¿Cómo es el proceso creativo de YouTube? ¿Cómo decides hacer el vídeo, el tema? ¿Cómo decides el formato? ¿Cómo es todo eso? Pues para mí mi semana de YouTube, como digo, es lo más claro que tengo dentro de todos los vídeos que hago, porque, bueno, empezando la semana, el lunes publico vídeo, todos los lunes a las 8. Y ya el martes estoy guionizando el siguiente, por así decirlo. El miércoles grabo y el jueves ya entra en edición y demás, en revisión y demás. O sea, para mí son esos días. Y el lunes es de volver a revisar, publicar, actualizar miniaturas. La parte de edición la tengo delegada. Pero todo lo que es enfrentarme a la hoja en blanco del guión es mía y me encanta. O sea, es un proceso creativo muy chulo que a veces es muy demandante también. Y no lo querrías delegar nunca. Jamás. La guionización no. Sí que hay veces que ciertos vídeos viene Andrea, que es la chica que me edita y que me graba muchas veces, a grabar. Y te echa un cable. Y me echa un cable pues porque tengo la suerte de haber dado con ella y es una crack. Pero el tema de guionizar a mí me gusta mucho. Y también ese concepto que te decía antes, artesanal, de no me gusta que el vídeo sea demasiado profesional o demasiado televisión. Sí que es verdad que me gusta una buena calidad de imagen, de sonido, y que se vea todo guay, pero en ese caso sí que lo no veo. parezca un plató, ¿no? Exacto. Y conecta más con la gente.
es que al final es importante porque yo creo que hay una tendencia muy fuerte a que parezcas Telecinco y realmente hay que entender que un youtuber la gente está viendo porque quiere verte a ti. Sí. Y muchas veces te transmite mucha más cercanía tú con la cámara, Sí. haciendo lo que puedes, que 10 planos diferentes, un micrófono mega pro. Sí, yo creo También que es bueno eso, ¿eh? Pero hay que sí, tener variedad. obviamente, pues hay gente que hace un trabajo excepcional y que son referentes y que hacen un contenido que dices, esto es cine. Pero en mi caso a mí me gusta pues mantener calidad nutricional, iba a decir. También. También. Calidad en todos los sentidos, pero con ese toque de pues Larita hablándole a la gente que le quiere escuchar. Y de cara a vivir del fitness, ¿qué red social consideras que es mejor? ¿YouTube o Insta, que es las dos en las que estás más activa tú? Pues te diré pros y contras. En Instagram el potencial de viralización quizás es más rápido, más fácil, te diría, porque por cómo está diseñado el algoritmo es más fácil que un vídeo te pegue. Y en YouTube no. En YouTube es como un crecimiento más orgánico. Sin embargo, la vía fácil, entre muchas comillas, y no quiero que se me malinterprete, es subir un vídeo en YouTube, porque un vídeo de 1 minuto es menos costoso generalmente que un vídeo de YouTube de 25 minutos. Por tanto, hay más competencia en Instagram que en YouTube. Hay muchos más creadores en Instagram que en YouTube, supongo por esa barrera que supone el subir un vídeo a YouTube todas las semanas, que requiere su esfuerzo. Otra cosa que te diría también que es muy importante, y es que una persona en YouTube te puede ver de media 15, 16 minutos, sin embargo en Instagram te ve 3 segundos de media. Claro. Y si tú quieres vivir o de las redes sociales o del asesoramiento, una persona va a confiar más en ti si te ha escuchado 16 minutos que si te ha escuchado 3 segundos. Claro. Entonces, yo ahora mismo, pues depende del tiempo que tengas y de los recursos que puedas dedicar, pero yo pienso que YouTube es además muy bonito, te puedes explicar mucho mejor. Si eres profesional del sector, necesitas ese tiempo para expresarte. Entonces, teniendo en cuenta esas cosas que cada uno elija según su disponibilidad. Claro. Y de cara, bueno, una cosa que yo me gusta mucho de ti es el vínculo que tienes con tu audiencia y la conexión con la comunidad. ¿Cómo podemos crear una comunidad fuerte? ¿Qué clave nos puedes dar ahí? Pues súper importante ser tú mismo, no querer imitar a nadie. Ahora está como muy de moda ¿funciona el vídeo de una persona y lo hago igual? ¿O soy el personaje de este creador? Y yo creo que es muy importante ser uno mismo. Quizás es más costoso porque cuesta más encontrar tu comunidad, porque si vas a lo seguro, pues es más fácil viralizar, pero luego generas una comunidad que te acompaña durante los años y va contigo donde vayas tú y para ti te hace irte a la cama con mucha tranquilidad, el ser tú, el ser auténtico y el entregar tu mensaje como te sale a ti desde dentro. En Fit Generation tenemos mucha gente que vive del fitness o quiere vivir del fitness en un futuro. Bueno, tú eres una persona que vive del fitness. Cuéntanos un poco qué fuentes de ingresos tienes, de qué vives actualmente. Pues en mi caso, tanto de la creación de contenido, tanto YouTube, como mis sponsors, como mi aplicación. Serían como esas 3 ramas. Los ingresos que genera YouTube, los ingresos que generan las marcas, mis sponsors, y nuestra aplicación. En 2014, cuando yo empiezo a estudiar la carrera de CAFID, se decía que los que hacíamos CAFID, o bueno, en tu caso el TSD, nos moríamos de hambre. ¿Tú crees que cualquiera puede vivir bien del fitness? Porque tú ya eres un icono o una persona referente dentro del fitness, pero una persona cualquiera que empiece ahora, ¿puede vivir bien del fitness? Yo creo que siempre ha habido esa cosa de no te dediques a ciertas profesiones porque no tienen salidas o porque hay mucha competencia. Y yo pienso que si de verdad te dedicas a lo que te gusta de verdad y te apasiona y lo comunicas de esa manera y trabajas bien, luego no hay tanta competencia. Hay mucha gente que se puede dedicar y puede tener diversas profesiones, pero encontrar profesionales tanto cualificados como apasionados de su profesión no hay tantos. Entonces, si eres una persona cualificada y apasionada de tu profesión, te vas a poder dedicar tarde o temprano a ello. No significa que va a ser fácil, te vas a pegar muchas leches y es importante para aprender y vas a hacer cosas que no estén bien y vas a aprender mucho en el proceso, pero creo que si tienes esos 2 componentes, tienes muchas papeletas para poder hacerlo. Obviamente hay muchas condiciones que pueden afectar, pero yo creo que esas 2 características son importantes. Tú llevas ya años con tu negocio y en general viviendo del fitness. ¿Cómo es emprender en España? ¿Qué nos puedes decir?
Emprender en España, yo te diría que no es como de las primeras salidas que tiene la gente en mente, porque quizá no es un país que abogue por emprender. Otras vías laborales son más fáciles, y sí que los pequeños empresarios y los autónomos podemos tener bastantes trabas, pero sí que es verdad que en mi caso, a las duras y a las maduras, pues se puede, y es un país que tiene sus cosas. Y yo en mi caso estoy contenta. O sea, aunque no lo recomendases, igual tampoco lo ves como otros youtubers que se han mudado a otros países, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, yo en mi caso también priorizo mucho pues, el estar cerca de mi familia, que somos todos de Madrid o de los alrededores. Entonces, en mi caso, no solo miro la parte económica de mi vida, sino también el entorno, que yo esté a gusto, el tener cerca a los míos. Entonces valoro muchas más cosas que el hecho de solo la empresa. Lara, pues hemos llegado al final de la entrevista. Ha sido un tremendo placer tenerte aquí. Igualmente. Pero antes de acabar, sí que me gustaría preguntarte algo, ya que la gente que nos está viendo en gran medida se quiere dedicar al fitness. ¿Qué le dirías tú a la Lara de 2012? ¡Qué pequeñina! Sí, exacto. Si la tuvieras delante y pudieras darle un consejo. Pues le diría, porque la Lara del 2012 fue la que empezó a estudiar filología inglesa y francesa porque no sabía qué estudiar. Le diría, Lara, persigue tus sueños, estudia lo que realmente te gusta, sin pensar lo que puedan pensar los demás, sin darle importancia a eso. Y ya está, y sé feliz y no le des tanta importancia a cosas que no las tienen. Lara, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Aitor. Y gracias a los que nos estáis viendo, si habéis llegado hasta aquí, recordad que tenéis el enlace con toda la información del TSD, tanto en la descripción como en el primer comentario, y hasta futuros podcasts. Y ahora Lara va a hacer las flexiones. Venga, vamos a sudar. Venga, vamos a por ello, Lara. Venga, ¿le doy ya? Sí, yo voy a ver si hay alguna no rep. 3. 5, buenísima. 7. 9. 12. 15. 18. 20, muy bien. 24. A 25. Y ha parado porque ha querido, ¿eh? Podía más. ¿Sabes qué es lo peor? Que nuestros alumnos en el evento presencial, la que más hizo 14. Creo. O sea que, wow. No quería llegar al fallo. Está claro. Joder.